Hola, bienvenidos a un vídeo más. Hoy os voy a hablar sobre un libro de Michel Onfray titulado Política del rebelde. Quedaros hasta el final del vídeo para no perderos mis explicaciones. Mi nombre es José Manuel López García. Suscribiros a mi canal para no perder mis siguientes vídeos. Michel Onfray es un filósofo que nació en 1959 y es muy conocido en los ambientes intelectuales de Francia, de Europa, también de España. Ha publicado más de una treintena de libros y realmente en este libro, titulado Política del rebelde, expone en sus 297 páginas un ideario político claramente libertario, también según él libertino. De hecho, el propio Onfray considera que la sociedad capitalista es una especie de gran leviatán, siguiendo un poco los planteamientos de Hobbes, que engulle insaciablemente a la humanidad y, por lo tanto, también engulle la dignidad, los deseos y los derechos de los seres humanos, en cierto sentido. De hecho, describe en el libro el mundo actual como una especie de infierno dantesco, con explotados, marginados, etc. Expone además también en el propio libro los principios de su utopía social sobre la base de un claro hedonismo social. Realmente el propio Onfray reivindica los derechos del cuerpo que sufre y goza en este mundo. Uno de los lemas o de las máximas que aparece en el libro de Michel Onfray es gozar y hacer gozar, que es también claramente un principio del hedonismo filosófico que reafirma el propio autor. Además, el propio Onfray aboga por el papel creativo de la desobediencia, la resistencia, la insumisión y la insurrección. Se entiende ante las injusticias del sistema capitalista, de la realidad social, etc. A partir de ahora voy a comentar solamente unas pocas frases del libro, de la primera parte del libro fundamentalmente, para que sirvan como una especie de botón de muestra de lo que aparece en todo el libro y que incite a la lectura del libro también. Dice Onfray al principio del libro, más bien, que la falta de satisfacción de las necesidades naturales es visible. Cualquier observador de la sociedad actual, y Onfray es un gran observador de la sociedad francesa, donde vive, pues realmente nota la injusticia social, los problemas de hambre, los problemas también de marginación social que existen por causa de la pobreza extrema, etc. Por tanto, se entiende perfectamente que diga este tipo de cosas Michel Onfray. Pero también afirma que de tanto en tanto esto provoca cierta perturbación que apenas sobrepasa la desaprobación general y verbal. Y esto es cierto, muchas veces los problemas de pobreza económica, que son muy visibles, muy claros y que afectan a millones y millones de personas, tanto en Francia como en España, como en otros países de la Unión Europea y por supuesto en el mundo, incluso con mayor intensidad, por ejemplo en África, en determinadas zonas de la India y en general de otras partes del mundo, pues esto realmente no supone que muchos gobiernos realicen las políticas que tendrían que hacer para eliminar estas grandísimas bolsas de pobreza. Realmente esto es algo que se observa claramente en el transcurrir del día a día de la política actual en numerosos países. Y esto, por supuesto, diríamos que deja fuera de curso o deja sin valor las proclamaciones de los derechos humanos, por ejemplo. Pero también escribe Michel Onfray lo siguiente: nueva religión y hoy supuestamente el único medio de un resto de vínculo social, la televisión, se ha convertido en vehículo de trivialidad, pensamientos débiles, viles intereses. Efectivamente, aquí aparece una crítica durísima de la televisión por parte de Onfray, porque considera que ha trivializado la cultura y al final es un medio de consumo, igual que otros, de consumo superficial de imágenes, de sonidos, de series de televisión, de películas, etc., pero no ofrece, diríamos, un contenido también más profundo y en este sentido pues parece que está como justificando diríamos el capitalismo neoliberal que existe en el mundo
en cierta manera. Y por lo tanto ahí aparece una crítica pues muy clara de Onfray a este tipo de televisión, que es el que existe actualmente en todo el mundo. Por otra parte, el mismo Onfray insiste en que las prácticas culturales se han vuelto muchas veces festivas y tribales, gregarias, simplistas, e incluso en las que es difícil practicar el arte de la rebeldía, el arte de la crítica constructiva, y todo parece que está basado en el consumidor satisfecho, y en este sentido pues parece que es lo único que predomina en esta sociedad actual, y esto también lo critica Onfray en el libro. Realmente también se pregunta este pensador francés lo siguiente: ¿en qué son pecadores estos chivos expiatorios de un cuerpo social preocupado por la eficacia y la rentabilidad? Aquí está también analizando las grandísimas contradicciones del sistema capitalista neoliberal actual, porque parece como que los pobres fueran culpables de su pobreza por no buscar trabajo o por no poner los medios adecuados, etcétera, etcétera. Y en este sentido, en el libro pues aparece una crítica durísima a la economía capitalista. Pero también no se queda ahí el libro, sino que el propio autor también pone sus palabras para defender ciertamente a la población mayor. Y tiene un fragmento pues muy significativo que dice así: los viejos, o las viejas y los viejos, a quienes se niega cualquier otro derecho que el de ser todavía consumidores y gastar su jubilación en el juego social consumista, sufren cada vez más la privación de toda la arrogancia que se permite a los jóvenes. Nada de sensualidad ni de sexualidad triunfal, una vida privada que ha de ser modesta y sin alboroto. Pone el foco, por tanto, Michel Onfray, en esta situación de marginación en muchas ocasiones de las personas mayores en la sociedad occidental, en la civilización occidental actual. Y si tenemos en cuenta, por ejemplo, lo que ha sucedido ahora con el coronavirus, que este libro no lo recoge porque se ha publicado en España en enero de 2020, pues también podemos aplicarlo a noticias que salen en los medios de comunicación de masas, en la televisión, como por ejemplo hoy una noticia que aparecía sobre que en algunos comercios de Estados Unidos a los que no quieran entrar con mascarillas no les dejan entrar al comercio. Es una discriminación negativa, una marginación negativa, absurda y absolutamente enloquecida. Pero eso es lo que puede pasar pues, en algunos casos, en algunos países, en algunos estados de nuestro mundo. Realmente también en el libro pues dedica pues, una serie de páginas a la reivindicación de los derechos de los refugiados en Francia, fundamentalmente, que es donde él vive y donde conoce mejor la situación. Y tiene pues, fragmentos o párrafos muy duros contra la explotación de los refugiados, la marginación de los mismos, que es algo que sucede en Francia y en otros países, por desgracia, y lo describe de una manera pues, realmente muy cruda y muy efectiva, para que esto no siga sucediendo, lógicamente. Pero es que también plantea muchísimas más cuestiones. Por ejemplo, en otro fragmento escribe Onfray lo siguiente: en nombre de la religión económica, que es el instrumento de su poder discrecional, el animal social emplea y luego desemplea, ofrece un trabajo y luego despide, pero siempre explota según su santa voluntad sus caprichos y sus deseos. Es una descripción, diríamos, brillante de lo que sucede muchas veces en el ámbito económico, con los despidos realmente improcedentes o con los cierres de empresas o de fábricas. Por ejemplo, actualmente en España estamos asistiendo al cierre de Nissan, de esta fábrica, de esta empresa de origen japonés, Nissan, de coches, que dejará, pues diríamos, en el paro pues a aproximadamente pues, más de 20.000 personas. Entonces hay una lucha sindical, una lucha de los trabajadores por defender su puesto de trabajo, etc. En este sentido, pues estas cosas que están sucediendo a nivel económico por causa de la pandemia del coronavirus son una manifestación más de lo que acabo de expresar leyendo este fragmento de Onfray, en el sentido de que no todas las empresas, pero algunas,
cierran y despiden sin ningún criterio lógico, simplemente por el afán de tener más cantidad de beneficio, más ganancia, simplemente a costa de los trabajadores. Y tampoco se ve que de momento los gobiernos de los estados sean capaces en todos los casos de solucionar este tipo de problemas del cierre empresarial o de los cierres empresariales, etc. Por tanto, se entiende también que afirme el mismo Michel Onfray que el desencanto del mundo da forma a la religión nihilista de nuestra época. Esto es algo evidente, pues hay un cierto desencanto, pues porque parece que la nada lo invade todo, la destrucción de empleo, etc. Pero es que hay muchísimos más problemas todavía. De hecho, el propio Onfray, en su libro, que tiene pues una cierta extensión, es extenso, dice en una parte del libro lo siguiente: la existencia de fosas comunes, de infiernos y condenados, el incesante descubrimiento de miserias y excluidos, pobres y esclavos, lleva a la mayoría de la gente a participar de una misma desesperanza que culmina en un repliegue sobre sí mismo. Y eso pues es algo claramente negativo, porque ante estas situaciones de explotación, de marginación, etcétera, pues habría que tomar medidas positivas y las personas tendrían que ayudar a ello. Y por supuesto también los gobiernos. Por ejemplo, en la situación que existe en España de muchas organizaciones humanitarias que dan comida y alimentos a las personas que lo necesitan, que se han quedado sin ningún recurso económico, pues eso está muy bien, pero esa era una labor que tenían que realizar realmente los gobiernos, de una forma pues mucho más rápida y mucho más efectiva, a mi juicio. Por otra parte, también el propio pensador, el propio Michel Onfray, señala que, claro, él está de acuerdo con, por ejemplo, muchas de las soluciones propuestas a mediados del siglo XIX por un gran pensador anarquista francés que fue Proudhon, y que pueden, con las adaptaciones adecuadas, servir para la Europa occidental y para el mundo actual. Y dice al respecto: es preciso desear la revolución copernicana, acabar con el sometimiento de los hombres a la economía liberal y a su enloquecimiento generalizado, para someter la economía a un proyecto hedonista de vida en común. Porque al final lo que pretende el propio Michel Onfray es que haya una justicia social para todos, y parte de una filosofía hedonista, libertaria, que es una filosofía nietzscheana de izquierdas, podríamos decir. Muchas gracias a todos por su atención. Saludos a los oyentes de Radio Sofando y Hablando de Filosofía de México. Y por último, decir como siempre que el que lo desee puede compartir este vídeo, darle a me gusta o simplemente suscribirse a mi canal de YouTube para seguir viendo mis vídeos. Hasta siempre.